tardes, persona que me estás viendo por las plataformas. Te doy las gracias, le doy la bienvenida a este canal de YouTube para poder aprender cosas de Dios, para poder que nuestro espíritu descanse. Yo te doy gracias por tomarte este tiempo, te doy la bienvenida, Iglesia de Tecama. Le doy las gracias a Jesús, nuestro Señor, por permitirme predicar su palabra. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Job, capítulo 19, versículo del 25 al 27. Hoy te traigo una predicación, amén, que quizás pueda, no quizás, estoy seguro que puede responder tus preguntas, puede responder tus miedos, puede responder esa situación que tienes en tu corazón. Y te traje una predicación que le puse como título, Enfrentando el dolor. Y antes de leer la escritura, quiero leerte una pequeña porción de un texto de Amado Nervo, ¿sí? De Amado Nervo. Mira lo que dice: si eres pequeño, alégrate, porque tu pequeñez sirve de contraste a otros en el universo. Si eres grande, alégrate, porque lo invisible se manifestó en ti de manera más excelente, porque eres un éxito del artista eterno. Si estás sano, alégrate, porque en ti las fuerzas de la naturaleza han llegado a la apoderación y a la armonía. Si estás enfermo, alégrate, porque luchan en tu organismo fuerzas contrarias que acaso buscan un resultado de belleza. Si eres rico, alégrate por toda la fuerza que el destino ha puesto en tus manos para que la derrames. Si eres pobre, alégrate, porque tus alas serán más ligeras, porque la vida te sujeta menos, porque el Padre realizará en ti más directamente que en el rico el amable prodigio periódico del pan cotidiano. Alégrate si amas, porque eres más semejante a Dios que a los otros. Alégrate si eres amado, porque hay en esto una predestinación maravillosa. Alégrate si eres pequeño, alégrate si eres grande, alégrate si tienes salud, alégrate si has perdido, alégrate si eres rico, alégrate si eres pobre, alégrate si te aman. Si amas, alégrate, alégrate siempre, siempre, siempre. Alégrate. Esta es una poesía, un escrito de Amado Nervo, amén, donde nos está mostrando que debemos de tener una alegría dependiendo las cosas que tengamos. No podemos tener todas las cosas, pero este pensador nos está diciendo: alégrate si tienes salud, alégrate si estás en necesidad, alégrate si tienes dinero, alégrate si estás en enfermedad. ¿Por qué? Porque en ese momento tu cuerpo está haciendo anticuerpos y está haciendo el poder para que tú puedas sanar. En el libro de Job, capítulo 19, hablando en estos tiempos, amén, en estos tiempos de pregunta, tiempos en donde nosotros estamos buscando la solución. Quizás estás viendo este servicio, quizás estás viendo esta predicación y tienes muchas preguntas. Este sermón lo hice el día domingo para amanecer el día lunes. Toda la noche estuve yo platicando con Dios, orando a Dios. Tenía una cita con una familia, amén, una familia nueva en Cristo Jesús, amén, en donde tienen una necesidad. Y Dios puso esta palabra, y el día lunes yo fui a hablar de Jesús, y la gente se salvó, gente estuvo ahí en esa sala, personas se salvaron, sintieron la presencia de Dios, y yo dije: voy a predicar este mismo sermón el miércoles. Y esto es a la memoria, amén, también de la familia Fierro, ¿verdad? De esa familia que abrió sus puertas para que yo pudiera predicar la palabra, y Cristo tocó sus vidas. Y este fue el sermón de ese día lunes. Dice el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive, y a fin se levantará sobre el polvo, y después de deshechas esta piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no a otro. Aunque mi corazón desfallece,
dentro de mí. Ayúdame a orar, Padre, en esta tarde. Yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, que tú seas en este momento dándome la unción de tu palabra y seas tú alcanzando gente por medio de este video, Dios, por medio de estas plataformas, que tú, Señor, le traigas revelación de lo que realmente es la vida y que quites todo miedo, todo temor y los toques, Señor, para salvación, y seas tú, Señor, trayendo, Dios, Señor, esa frescura de tu palabra sobre nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo oro en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Le puse como título a este sermón: enfrentando el dolor. Aquí podemos ver, iglesia, amén, primeramente el escrito de Amado Nervo está hablando de la felicidad, pero ¿realmente conocen la felicidad? ¿Realmente conocen la situación de su vida? Ahorita hay muchas preguntas, muchos miedos, muchos temores. La verdad es que el miedo ha agarrado a las personas, ha estado las personas cada vez más en situación de miedo, de temor, no pueden pensar, ¿verdad? Hay personas donde han fallecido gente y tienen miedo a la muerte. Yo predicaba este sermón en su casa de esta familia, y yo les comentaba, dice Job, ¿cuántos conocemos el libro de Job, la vida de Job? Amén. En donde en 3 días desaparecieron sus hijos, murieron, perdió todo, perdió su rebaño, se volvió el hombre más pobre, y después de ahí tuvo una enfermedad, y él todavía seguía clamando a su Dios, seguía él fiel a Dios, porque se daba cuenta que solamente él podía sustentarlo. Aquí está hablando Job nuevamente, dice: yo sé que mi Redentor vive, al fin él se levantará del polvo, dice: voy a un día desechar esta carne, amén, y voy a ver a Dios. El plan más hermoso es que iba a ver a Dios, lo dice la palabra, eso era su consuelo, amén. Dice ahí: mis ojos lo verán, versículo 27, amén. Mi corazón, aunque está desfalleciendo dentro de mí, lo que a él le daba la esperanza es que si él moría, sus ojos iban a ver a Dios. Dice la Escritura, amén: después de que yo muera, iré. Esa es la alegría de un corazón, de ver a su Creador. No somos eternos, iglesia. No somos eternos. Tú y yo tenemos un miedo a la muerte, tenemos un miedo a las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de ser eternos. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis que nosotros, Adán y Eva, iban a ser eternos. Cuando comieron del pecado, cuando comieron de ese árbol, dijo el Señor: ahora tú vas a tener que trabajar toda tu vida, y todo el pan lo vas a tener que ganar con el sudor de tu frente, y tu mujer vas a tener que tener hijos con el dolor de un dolor muy fuerte, ¿verdad? Entonces imagínate que fuéramos eternos. Imagínate que lo que puso Dios como resultado del pecado, que trabajáramos toda la vida para que pudiéramos comer, seríamos eternos, tú y yo estuviéramos sufriendo todos los días estos mismos tiempos. Pero Dios fue tan bueno que regaló la muerte, regaló el que pudiéramos morir y regresar al cielo con Él, que un día dejáramos y al polvo volviéramos. ¿Por qué? Porque lo principal es que se acabe esa maldición que había puesto de ganar el alimento todos los días de nuestra vida, de tener dolores de parto todos los días, enfermedades, suplicios. Todo eso es lo que Dios nos regaló, un descanso al volvernos nuevamente hacia Él. Tenemos miedo, porque te digo, éramos eternos. Dios nos ya había regalado la eternidad. Entró el pecado en el hombre y en ese momento morimos por el pecado. La Biblia nos dice que Cristo ha sido y es y será el Salvador, amén, y lo ha mandado Dios. En el libro de Juan 4:42 nos dice el propósito, amén. Ese es el propósito de Dios, de salvar las vidas, que nosotros lo descubramos. Es nuestro deber, amén, en estos tiempos de estar más cerca de Dios. Estamos viviendo tiempos de Noé, tiempos de aflicción, tiempos de dolores, amén, en donde la gente se ha perdido.
por su pensamiento, se ha perdido por su egoísmo, se ha perdido por su vanidad. Todo se ha perdido. Y lo espiritual también se está perdiendo, porque no sabemos. Nos da miedo, nos da temor. Nosotros habíamos sido inmortal, nos había hecho Dios a su semejanza. Cuando entró el pecado, en ese momento entró la muerte. Cuando tú y yo vivimos en pecado, las cosas no nos salen bien. Las cosas no resultan así, porque están fuera de la bendición. Tú y yo somos espirituales. Mira lo que dice la Biblia. En segunda de Corintios 5:1 dice: si llegamos a morir, tenemos que creer que Dios tiene una mejor casa, no hecha de manos humanas, amén, que es eterna. Si llegamos tú y yo a dejar de respirar, amén, la Biblia nos dice que Él nos tiene una morada donde vayamos, una morada, amén, que es eterna, que ya no va a haber aflicción, ya no va a haber corrupción, que ya no va a haber malos pensamientos, ya no va a haber situaciones en nuestra vida. ¿Y dónde está esa casa? Dice 2 de Corintios, amén, que nuestro destino es el cielo. Está en el cielo, amén. Y yo estoy seguro, amén, que el Señor nos quiere en el cielo. Por ahí muchas veces hemos fabuleado, ¿verdad? Haciendo fábulas y decir, es que el Señor nos quiere allá porque les hacía falta ángeles. Al Señor no le hace falta ángeles. Al Señor le sobran ángeles. Él lo que nos quiere es quitarnos de esta aflicción, quitarnos de este pecado, quitarnos de estos dolores. Muchas veces cuando uno cierra los ojos para siempre, la gente dice, pobrecito de mi hermano, pobrecito. Y empezamos a recordarlos, y es bueno, ¿verdad? Pero te digo una cosa, pobrecito de nosotros que todavía nos quedamos para trabajar, para alimentarnos con el sudor de la frente, tenemos dolores, tenemos enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos vivos, ¿verdad? Todo eso se mueve, iglesia, cuando tú crees, cuando tú buscas de Dios, cuando tú te empiezas a mover por fe. Amén. La fe es creyendo. En la historia de Daniel, en el libro de Daniel, acompáñame al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Está Daniel ahí, creyendo en un Dios poderoso, un Dios que lo va a fortalecer. Él ha sido llevado cautivo a ese lugar, amén, pero él todavía sigue su convicción con Dios, no se contamina con los demás, él y otros jóvenes, amén. Hoy en estos tiempos la gente se empieza a contaminar muy fácilmente. La internet es una pus en donde todo se contamina. Todo se contamina. Daniel dijo, no, yo voy a seguir amando a Dios, voy a seguir creyendo a Dios. Él tenía fe. Cuando fue el escrito de que se tenían que doblar sus rodillas y adorar a su Dios de ese lugar, les dijo el rey, dice, no lo vas a hacer, ok, entonces te vas a ir a ese horno caliente para que sean quemados tú y estos jóvenes. Él fue con esa fe, él fue creyendo en la esperanza, y en ese versículo 17 habla, amén, la palabra de Dios, amén, que Dios lo librará. Le dice, oh rey, Dios me va a librar de ese fuego, amén, y de todo mal. Está diciendo, está creyendo, está diciéndolo por fe. Muchos de nosotros no conocemos la palabra y pensamos que la fe le hemos dado otro modo, otra forma de reaccionar, mientras que la palabra dice que la fe, amén, la fe es creer de lo que está sucediendo. Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción, estar conviccionados de lo que no se ve, de lo que va a suceder. Muchos de nosotros, amén, jóvenes en estos tiempos, adultos, no sabemos a dónde vamos a ir. Hay miedo, hay temor, y no sabemos que realmente es una bendición. Por eso tomé este texto de Amado Nervo, donde dice, alégrate mientras tengas esto, alégrate mientras tengas salud, alégrate mientras respiras, alégrate mientras tienes dinero, alégrate si no tienes dinero, si tienes hambre, alégrate. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que tú y yo vamos a dejar de respirar y nos vamos a ver con nuestro Creador.
Dice la palabra de Dios con el libro con el que abrimos, amén. Dice, yo sé que mi Redentor vive, está diciendo Job, está pasando penas, está pasando muerte de sus hijos, está tomando una forma ahí, enfermedad, amén. Dice, sin embargo, yo sé que mi Dios vive y sé que Él me va a levantar del polvo, amén. Y aunque sea desechada mi piel, aunque yo muera, dice, en mi carne, dice, mis ojos verán a Dios. Esa es la promesa, hermanos, persona que me escucha. Amén. Solo Dios nos va a librar, amén, de ese horno. Solo Dios nos va a librar de ese sufrimiento. ¿Cómo? Teniendo ese descanso. No es que nos necesite en el cielo. Él necesita que nosotros nos acerquemos, que descubramos quién es Dios. Esto me lleva a mi segundo punto. No todo ha terminado. Muchas veces la gente piensa que cuando ya uno cierra los ojos, se terminó. No es así. En el versículo 26, con el libro que abrimos, después dice, de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, he de ver su misericordia y su gran amor. Dice, y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todo mi cuerpo verá a Dios, toda mi alma. Imagínate que nos quedáramos ahí encerrados en ese ataúd. La esperanza, está diciendo la palabra de Dios que hay una esperanza, va a haber una alegría, amén, que vamos a reunirnos con nuestro Creador. Podemos sentir la alegría, amén, combinada con el miedo, ¿por qué no? Tenemos que tener una visión hacia lo celestial. Tenemos que darnos a la tarea de aprender, de empezar a comprender y distinguir, amén. Muchas veces hay personas que tienen miedo a cerrar sus ojos para siempre porque empiezan a pensar, es que tengo mis hijos pequeños, es que tengo a mi esposa, es que tengo a mi familia, ¿qué va a ser de ellos? Yo te voy a decir una cosa, el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, Él puso cada ojo, dice en el libro de Salmos, mi embrión vieron tus ojos. Él nos hizo, Él nos moldeó, Él nos construyó. La Biblia dice que Él se interesa hasta por los pájaros, que es también su creación. Imagínate cómo no se va a interesar en nosotros. El día que yo cierre mis ojos, queda un Dios vivo para que vea por mi familia, queda un Dios vivo para que vea por mis hijos, sigue existiendo el mismo Dios que me creó a mí. Yo estaré lejos ya de mi familia, amén, pero ellos tendrán a un Dios que estará dándoles toda la provisión hasta que ellos también un día cierren sus ojos. Esa es una gran alegría, amén. Aprender a discernir, a comprender que existe una gloria, que es la gloria de Dios. Cuando uno duerme para siempre, dice la Biblia, que despertaremos viendo a Dios. Libro de Isaías, capítulo 33, versículo 17, la palabra afirma que cuando nosotros cerremos nuestros ojos, cuando nosotros estemos ya dormidos en este mundo, cuando entremos en esa descomposición, en ese ataúd, dice la palabra de Dios, tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¿No es maravilloso, iglesia? Esto es palabra de Dios, esto es algo escrito por el más sabio de todos los sabios, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, del Dios eterno. Dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra desde lejos. ¿Qué significa esto? Esto es lo que yo te comento, necesitamos discernir, necesitamos pensar, necesitamos nosotros estar pensando cada palabra que tú escuchas. Mis ojos verán al Rey en su hermosura, esto es en un palacio, esto es en el paraíso, este es el Rey, este es Dios Todopoderoso. Y verán la tierra que está lejos, significa que estamos ya en otro nivel, significa que estaremos delante de Dios. Hay personas, amén, que tienen miedo, ¿verdad? Yo no me he muerto, pero tienen miedo a morirse, ¿verdad? Porque hay una desesperación, dicen, ¿qué va a ser de mi esposa, de mis hijos? ¿Qué va a ser de esta situación? ¿Pero acaso tú los hiciste? ¿Acaso tú los creaste? No, todos somos creación de Dios. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos de esa ciudadanía del cielo. Amén.
Y muchos pensamos y tenemos miedo. Aquí está diciendo el libro de Isaías, tus ojos, dice, mis ojos cuando despertemos veremos a Dios en toda su hermosura y veremos al planeta Tierra ahí lejano. Amén. Qué maravilloso es regresar a casa. Tú eres espiritual, yo soy espiritual, todos somos espirituales y tenemos un miedo a morir porque te comento, nosotros íbamos a ser eternos. Nosotros, toda la creación de Dios, íbamos a ser eternos, pero la muerte entró por el pecado. Y ahí entró la muerte para todo el ser humano. Amén. Iremos a un lugar especial, donde no habrá corrupción, no habrá descomposición, no habrá perversión. Porque si lo dice la palabra, tenemos que creerlo por fe. Génesis 3, versículo 19, dice ahí lo que te comentaba, trabajarás y comerás con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. Dice con estas palabras, hasta que vuelvas. O sea que mientras no vuelvas, tú trabajarás, tú tendrás dolores, tú tendrás aflicción. Amén. ¿Por qué? Porque es el pecado de la desobediencia. Pero tenemos un lugar especial a donde vamos a ir, a donde tú y yo vamos a ir un día. Dejemos de dejar esta tierra, amén, y nos volveremos inmortales. Amén. Inmortales, lo dice la Biblia, el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 36, dice, porque no puedes ya más morir, ya no puedes volver a morir otra vez. Pues son iguales a los ángeles, lo está diciendo la palabra, ya no puedes volver a morir. Amén. Porque ahora son iguales a los ángeles y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros somos creación de Dios, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, te vuelves hijo de Dios. ¿Por qué? Te vuelves el hijo también en donde crees aquel que ha resucitado. Y dice aquí, y por medio de Jesús seremos inmortales. La Biblia nos enseña que la semilla tiene que ser sembrada para que pueda multiplicarse y dar fruto. Yo no sé muchas veces cómo es que nace o cómo puede crecer en la tierra una semilla de maíz, una semilla de frijol. No lo sé, pero cuando está creciendo sale una pequeña ramita, pequeñas raíces y eso se truena, muere la semilla, pero deja un fruto. Muchos de nosotros vamos a tener que dejar esta tierra, ser usados como semilla para que podamos nosotros ser diferentes. Amén. En esta reunión que yo tuve, recordando la memoria de Evaristo, de esta familia, una bonita familia muy grande, amén. Estuvimos viendo la plática hasta por Zoom, estábamos hasta Estados Unidos, Dios es bueno, Dios es poderoso, amén. Y dándole esa paz a esta familia, amén. Yo les comentaba, Evaristo, él está viendo los ojos de Dios y desde lejos está viendo la tierra. Ajá. Nosotros estamos afligidos por él, estamos tristes, pero él está con su Creador. Él ahora se ha vuelto inmortal, amén. Él ya no va a tener más sufrimientos, él va a tener otra clase de vida allá en los cielos y nosotros vamos para todo esto. Esto es lo que estamos viviendo. Él tuvo que morir para que esa familia pudiéramos vivir un momento especial y todos fueran salvados. Todos reconocieran a Jesús como su Señor y Salvador. Ese es el fruto de esa semilla. Les comentaba yo a esa familia, ese son el fruto de esa familia, amén. Qué maravilloso, amén, es que nosotros pudiéramos ver ahora a esta persona inmortal, amén, en la misericordia de Cristo, en la misericordia de Dios. Esto me lleva a mi tercer punto, veremos a Dios, amén. Dice la palabra de Dios, que veremos a Dios cara a cara, porque nadie puede hacer eso en este momento, nadie puede hacer, ¿sabes por qué? Porque Dios es santo, su santidad nos destruiría, porque en Él no hay pecado. Solamente hasta que dejemos este cuerpo, solamente hasta que nos vuelvamos espíritu, amén, se abrirán los libros y en ese momento veremos al Señor cara a cara. La Biblia nos explica que no podemos ver a Dios hasta que no dejemos esta carne, solamente así.
Mientras tendremos el privilegio y el honor de conocerlo por medio de la palabra, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestros modales, cambiar nuestra forma de pensar, amén. Cambiarnos a ser personas bondadosas, personas de amor, amén, de perdonar, de quitar todas esas cosas que traemos, complejos, todos esos sentimientos, el no puedo. Con la palabra de Dios, Él nos hará crecer espiritualmente aquí. Y sabes, cuando tú y yo vayamos a ese lugar, dejaremos esa semilla, ese fruto, para que nuestra familia siga siendo bendecida. Es el único medio, iglesia, para que tú y yo podamos ser eternos. Necesitamos dejar esta carne para reunirnos con nuestro Creador. Descansar, de ya no trabajar hasta que nos ganemos todas las cosas trabajando. Ya estaremos en un lugar más tranquilo. Este es el único, amén, medio, y el único medio se llama Jesús. Él vino en estos tiempos, amén. Él no es una religión, Él vino, amén, a salvar. Él es un varón experimentado en dolores, Él conoce el dolor. Es como Él se transformó en humano para que pudiera comprender. Leía yo en un tiempo por ahí una reflexión en donde unas personas iban caminando y de pronto llegaron a donde estaba un hormiguero, y en ese momento tropezó con el hormiguero y se sorprendió esta persona y le dijo a la otra: oh, es que no lo vi y ya destruí y pisé muchas hormiguitas, híjoles, cómo lo siento. Y él estaba así viendo y le dijo el otro joven, dice, sí, dice, pues no lo vistes. ¿Cómo les explico que no fue mi intención? Y le dijo en ese momento: solamente que te convirtieras en hormiga para que pudieran entenderte de que no quisiste hacer eso, de que fue un error lo que hiciste, que al pisarlos a destruir. De esa misma forma Jesucristo vino a hacerse hombre y estuvo en la tierra para predicarnos el reino de los cielos. Dice Él: si tú te arrepientes, yo te perdono. Si tú clamas perdón de todo tu corazón y me reconoces como tu Señor y único Salvador, yo lavo con mi sangre derramada en la cruz para que tú puedas ser perdonado. Eso es lo que hizo Jesús. Yo te invito en esta tarde a que lo dejes entrar en tu corazón, a que lo dejes que Él viva en tu corazón, que su Espíritu pueda vivir en ti. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Es lo único, pero algo poderoso. Si tú te arrepientes, dice: yo perdono tus pecados. Yo los lavo con la sangre que derramé en la cruz. Él se vino a dar para que tú pudieras tener paz. No tienes paz, no tienes tranquilidad. Jesucristo la compró a precio de cruz para dárnosla si tú abres tu corazón y te acercas a Él. ¿Te gustaría arrepentirte? ¿Te gustaría volver tus ojos a lo inmortal, a lo que te puede ayudar? ¿Te gustaría arrepentirte? Cierra tus ojos por un momento y repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti pidiéndote perdón. Sé que he pecado contra ti y contra el cielo, pero hoy me arrepiento de todo mi corazón y te ruego me perdones por haber causado tu muerte por mi pecado. Yo debería haber sido el que fuera crucificado porque pequé mucho contra ti, pero hoy me arrepiento, Señor, y te doy gracias por haber tomado mi lugar. Yo te ruego perdones mis pecados. Sé que resucitaste al tercer día y que tú tienes el poder, Señor. Hoy te ruego, Señor, sálvame, ayúdame, dame de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú dices esta oración, hoy el Señor puede ponerte paz en tu corazón. Necesitas creerlo por fe. Necesitas creerlo. Iglesia, este llamado es para la iglesia. Has dejado las cosas de Dios y estás viviendo ahora aflicción. Tú piensas que estás bendecido, pero déjame decirte, fuera de Cristo no hay nada. Fuera del Señor Jesucristo no hay nadie. Habrá aflicción,
habrá sentimientos, habrá algo donde tú no podrás tener esa paz, pero Cristo te la puede dar nuevamente. Si has tú alejado al Espíritu Santo porque has pecado, porque estás en pecado, es momento de arrepentirte. Si tú ya conoces de la palabra, es momento que regreses al camino, es momento que vuelvas nuevamente a pedirle perdón. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, vengo, Señor, rendido a ti, rogando tu perdón, rogando tu misericordia. Sé que he fallado, sé que he pisado tu sangre, Señor, perdóname. Hoy te pido, Señor, que nuevamente entres en mi corazón, que nuevamente hagas, Señor, de mi vida, Dios, Señor, tu obra en mí. Enséñame a descubrir el propósito de mi vida, Señor, ese propósito que tú tienes en mí. Yo te ruego me perdones y me hagas volver al camino, Señor. Yo renuncio a todas las cosas que he dejado de hacer, yo renuncio a todas las cosas que he hecho y quiero volver, Señor, contigo. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Si tú estás viendo este sermón, yo te invito a que invites gente. Gente está sufriendo, gente tiene necesidad, están viviendo tristezas, están viviendo hasta cierto punto un abandono del ser querido, pero déjame decirte, tienen a Cristo en esta tierra. Un día estaremos viendo al Señor cara a cara, nuestros ojos estarán viendo a nuestro Creador y la tierra la estaremos viendo desde lejos, así lo dice la Biblia. Pero hay una esperanza. Amén. La esperanza es Cristo Jesús. Yo te invito a que puedas compartir la liga. Y si tú hiciste esta oración, el Señor va a hacer un milagro en ti. Amén. No todo está perdido. Dios tiene esa misericordia. Puedes tener paz a pesar de cómo está viviéndose el medio. Tú puedes tener paz. Cristo te la da. Por eso murió. Por eso resucitó, porque tiene ese poder. Y te doy las gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.